Pues hola a todo el mundo, yo soy Miguel Saura, bienvenidos una vez más a nuestro webinar, este es el quinto ya, y es un webinar muy especial. Tenemos, contamos con la participación de 3 compañeras de Argentina, y antes comentaros, si sois nuevos por aquí por Nexplora, quería señalaros que tenéis disponibles los otros webinars en el blog de Nexplora, así que podéis acceder a él desde la página web. Nexplora.com, o si lo queréis más fácil, simplemente nos lo podéis pedir respondiendo al correo que llegó de participación al webinar o mandando un mail a customer@nexplora.com, también por todas nuestras redes sociales. Siempre es positivo contar con las redes de contactos de LinkedIn, tenéis nuestras noticias de Twitter, Facebook y más visual siempre en Instagram, ¿no? Y bueno, en estos webinars hablamos en general de cosas que tienen que ver con la neuropsicología, con la psicología clínica. Hablamos de diagnóstico clínico, de neuropsicología de la memoria, procesos de investigación, trastornos del neurodesarrollo. Hemos tenido profesionales como Gabriel Perea, Unai Díaz Zulueta, Manuel Fernández o Joaquín Ibáñez. Agradeceros a todos por participar, porque esto, bueno, pues enriquece muchísimo el webinar en directo, agradecemos muchísimo todas las preguntas y todas las aportaciones, hace que esto, pues al final sea un poquito más dinámico y le da sentido, ¿no?, a que sea directo. Y en esta ocasión yo quiero agradecer especialmente a unas compañeras que, bueno, que durante mi trayectoria en Nexplora siempre he tenido un montón de contacto con ellas porque me ayudan con todas las investigaciones, y en el momento en el que estábamos pensando en hacer esta serie de webinars, por supuesto las tenía en mente. Son unas chicas fantásticas que hacen una labor increíble allá en Argentina. Trabajan en INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, y ellas son Sofía Lalor y Micaela D'Angelo, psicopedagogas infanto-juvenil, y Andrea Abadi, psiquiatra infanto-juvenil. Hola chicas, ¿qué tal? Hola Miguel, ¿cómo va? Hola a todos. Hola a todos. Bueno, estoy súper contento de teneros aquí. La verdad que tenéis una trayectoria increíble. Cuando yo llegué a Nexplora vi muchísimos datos que ustedes tenían recogidos de decenas y decenas de pacientes que tratáis anualmente con éxito. Y bueno, quería preguntaros, así para empezar un poquito y que la gente conozca un poco INECO y en qué consiste. ¿Desde cuándo estáis ahí trabajando? Un poquito cómo habéis llegado ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para nosotros y buenas tardes para quienes están del otro lado del continente. Nosotros, personalmente yo, en inicio y después de un tiempo Sofía Lalor, desembarcamos en INECO ya hace 8 años, donde nos propusieron armar un equipo de trastornos infanto-juveniles y de abordaje y diagnóstico. Y bueno, yo me puse a la cabeza del equipo y armamos un equipo interdisciplinario, donde una de las primeras que se vino fue Sofía conmigo, y después se fue ampliando el equipo a un equipo que está formado por psiquiatras, neuropediatras, psicólogos, neuropsicólogos, como son Sofía y Mica, terapistas ocupacionales, neurolingüistas, terapistas recreacionales. O sea, es un equipo sumamente amplio en el cual trabajamos dentro de lo que es la interdisciplina. Sí, no mucho que agregar, nos conocíamos de antes con Andrea, veníamos trabajando similar, pero bueno, se dio, digamos, una dinámica bastante interdisciplinaria por necesidad, ¿no? Veníamos ya formadas en esto, y sí, de a poco también la complejidad un poco de los pacientes invitaba un poco a esto, ¿no? Intervención, a armar un equipo de trabajo. Sí, así fue. Nosotros estamos con Micaela en el departamento de neuropsicología infantil, somos todas psicopedagogas, y hacemos principalmente lo que son las evaluaciones neuropsicológicas. Y yo soy la que está, la más nueva del equipo, estoy hace 1 año y medio casi. Estaba antes trabajando, bueno, en el hospital italiano, que acá tenemos integrantes que nos están escuchando del hospital. Y bueno, y el año pasado arranqué acá, así que bueno, me uní al equipo, y como dijo Sofi, estamos en la parte de neuropsicología infanto-juvenil, haciendo evaluaciones y también tratamiento. Qué bueno, qué bueno. Más o menos, ¿de qué edad hacéis ustedes? O sea, normalmente INECO solía abordar adultos, y entonces
se dieron cuenta de la demanda, ¿no?, que había en la población infantil, más o menos qué edades abarcaba. Nosotros, INECO tiene muchos más años que nuestra llegada, o sea, es previo a nosotras, obviamente, de la mano de Facundo Manes, y la realidad es que empezaron a tener muchas demandas y nosotros recibimos niños desde muy pequeños hasta los 16 años y medio. Esto un poco tiene que ver, el corte, con las posibilidades del WIS, que el test de Bechler hasta 16 y medio se puede baremizar en niños y después sigue el equipo de adultos de neuropsicología. Así que un poco el corte ese es nuestro. Recibimos niños de muy diferentes dificultades. Solemos ser muchas veces segunda opinión de otros diagnósticos que viene la gente trayendo. Solemos también recibir pacientes de Sudamérica para hacer segunda opinión y para después hacer los seguimientos a distancia. La verdad que la virtualidad a nosotros nos ha beneficiado enormemente, porque lo que pudimos hacer fue empezar a ampliar nuestra posibilidad de diagnosticar y de hacer incluso seguimientos de tratamiento. Las chicas se han especializado en la pandemia de una manera realmente maravillosa, han mutado su forma de trabajo presencial a la computadora y han desarrollado creatividad para lo que eran aquellas cuestiones que debían ser uno a uno. Y realmente en ese sentido, bueno, recibimos desde niños con dificultades comportamentales hasta trastornos psiquiátricos graves, obviamente, pero bueno, la realidad es que en este sentido muchos pacientes que vienen a vernos a nosotros tienen como dificultad las cuestiones de aprendizaje o conductuales con algún impacto en el aprendizaje, y esto es lo que hace que el equipo trabaje mancomunadamente en interdisciplina, ¿no? Me gusta mucho lo que has comentado, ¿no?, porque ya como acotáis las edades, viene ya marcado por una metodología científica, y es la aplicación de un protocolo de evaluación, ¿no? Que utilizáis los rangos de la Wechsler y otros muchos test que también siguen esos rangos que tienen que ver, pues, con ese crecimiento y esa capacidad cognitiva, ¿no?, de cómo se van desarrollando los niños. Quería preguntaros, normalmente, dentro de vuestras consultas, o por qué suelen acudir normalmente cuando llegan los pacientes, qué es lo que demandan de ustedes, qué es las peticiones que suelen hacerles cuando llegan a consulta. ¿Crees, Sofía? En general, digamos, bueno, son muy variadas, ¿no? Así como el rango etario es desde primera infancia hasta adolescencia trabajamos, con lo cual hay muchas, han mutado mucho también post pandemia las consultas, ¿no? Y mucho tiene que ver ahora con retrasos, ¿no? O por ahí discernir si es un retraso o hay algo específico, pero es muy amplio. La verdad que al haber neurólogos y psiquiatras, a veces el ingreso del paciente viene por distintas razones, y eso, si bien nosotros tenemos como una batería de evaluación, obviamente que tenemos que ir amoldándola al paciente, ¿no? Pero bueno, tenemos nuestras elegidas, tenemos nuestros favoritos, obviamente que todos los Bechler lo son, y ahora ha pasado a ser Aula y Ice que, bueno, nos hemos, sí, la verdad que empezamos a conocerlo, y así, digamos, con meternos en la prueba y ver las herramientas que nos da, que bueno, ahora sí, la verdad que se nos ha hecho de rutina, digamos, para todos los pacientes, y sin ser dificultades específicas en lo que tiene que ver con atención o funciones ejecutivas, de todas maneras nos brinda la posibilidad de tener un perfil de funcionamiento bastante claro, entonces nos ayuda mucho lo que es intervención. Nuestra pata más fuerte está en lo que tiene que ver con evaluación, y dentro de las evaluaciones que se hacen en el equipo, te diría, no sé, corregime André, pero creo que la mayoría tienen algún perfil neuropsicológico hecho. Así que todos los pacientes, o todos los, digamos, los médicos incluidos, tienen conocimiento de lo que es el aula y todo lo que son las técnicas de realidad virtual. Por esto, ¿no? Porque, digamos, en general suele pasar, bueno, a ver cómo les fue en el aula, a ver, tomar un aula, a ver cómo les fue, estas cosas se hicieron necesarias. Sí, y más allá del aula, el ice cream, que lo incorporamos hace muy poquito tiempo, realmente lo que nos permitió fue empezar a discriminar patrones y perfiles, ¿no? Tal vez chicos que veíamos con determinados niveles de dispersión, pero después el ice cream nos mostraba que las funciones ejecutivas, de hecho tenemos algunos casos,
tal vez no estaban tan deterioradas, pero sí predominantemente lo atencional, o al revés, chicos que en el aula por ahí daban relativamente bien, pero que las funciones ejecutivas eran desastrosas, ¿no? Tenemos algún caso donde, bueno, ahí a mí como médica me aporta mucho, porque en el despeje diagnóstico, ¿no? Las funciones ejecutivas para mí son fundamentales, porque no es lo mismo un chico que tiene rigidez, y esto se ve en las funciones ejecutivas en el iStream, que un chico que nada más tiene dificultades de planificación y no tanta rigidez. A mí me posicionan diferentes diagnósticos o diferentes estrategias que yo tengo que trabajar dentro de este perfil con el paciente y las neuropsicólogas. Con lo cual, realmente el iStream, personalmente en el equipo, realmente viene a dar como una mirada más fehaciente de cuál es el funcionamiento ejecutivo. Y eso realmente para nosotros que trabajamos mucho en lo que es la neuropsicología del paciente es sumamente valorado, más allá del perfil académico, porque por ahí lo usamos para un Asperger, y vemos que es súper rígido, y lo vemos en el iStream. Así que por ahí con otras pruebas más tradicionales no nos pasaba o no se notaba tanto. Acá se ve un perfil claro y muy completo, que bueno, después lo vamos a ir mostrando, que por ahí antes no teníamos. Entonces, la verdad que nos sumó una herramienta muy valiosa a lo que es la evaluación. Comentar lo de, claro, el rendimiento académico, que puede ser tan diverso en distintos colegios, sin embargo, el rendimiento cognitivo creo que es algo más común, incluso que atraviesa países. ¿Ustedes notáis que los test de la escuela son sensibles más allá de la cultura o del nivel económico, de la condición social que tengan? ¿Creen que realmente ven la capacidad cognitiva, dejando a un lado todos estos factores culturales? Sí, sí, totalmente. El iStream no tenemos todavía tanto manejo como para discernir eso, pero en el aula sí, la verdad que es un ¿cómo se dice? Un escenario bastante frecuente para todos los chicos. Psicológico. Claro. Tienen que hacer todos los días, estar en un aula escuchando instrucciones de un profesor, y eso es lo que le da más riqueza y más validez a la prueba. Y lo mismo es dentro de una heladería, que es un entorno que es conocido y es familiar para todos los chicos, y tienen que ir siguiendo distintas consignas y adaptarse a distintos cambios que hay en la prueba, que la verdad que lo hacen muy interesante. O sea, cuando encontráis un aula que tenga unas puntuaciones alteradas, se corresponde con el niño, ¿no? Y cuando no las hay, porque normalmente suele ser que el niño, pues gracias a Dios, tiene esa función más preservada, ¿no? Sí, de hecho, perdón, no, de hecho nos ha pasado alguna vez de tomar una prueba tradicional y, si bien, a ver, tenemos que entender las limitaciones de las pruebas tradicionales, tienen una finalidad, ¿no? Y claramente de todas maneras también son sensibles a esto, pero bueno, la verdad que es una prueba mucho más psicológica y es mucho más atractiva, pero también demandante para el paciente, con lo cual tenemos un poco más parecido a la vida real, y eso es el plus que le da, ¿no? Esto. La verdad es que, un poco pensando por si había alguna diferencia o no, la única cuestión, obviamente, que los chicos que a ver, por ejemplo, los que no cursaron primer grado o que tengan 6 años, que es la edad de la prueba, obviamente que eso no se los administra, ¿no? Pero el resto de los chicos que están familiarizados con el entorno, sí, responden muy bien, sí. No, por ahí nos pasa, o me ha pasado con pacientes que tienen un muy buen potencial o un muy buen nivel cognitivo, que generalmente, o en pruebas más cortas o en pruebas tradicionales, o mismo en el aula, en los gráficos generales te da dentro del promedio, pero vos ves después los gráficos que te van diferenciando cómo es su funcionamiento, y ahí te da mucho más información. Que por más que en el gráfico general los puntajes estén dentro de la media, después te das cuenta que hay cuestiones que por ahí están interfiriendo, o que, no sé, empieza bien y a los minutos empieza a cansar, entonces su rendimiento es más fluctuante. Bueno, todo eso que se puede ver en los distintos gráficos del aula. Qué guay, qué guay. Pues, bueno,
sé que tenéis, os lo digo para los participantes que tenéis, sé que tenéis preparados unos casos clínicos, pero antes de meternos ahí, que bueno, que estoy muerto de ganas por verlo, antes de meternos ahí quería ver un poquito cómo abordáis a los pacientes, porque yo sí que sé cómo funcionáis, porque hemos hablado antes varias veces y me gusta que hablemos de este protocolo de evaluación tan importante, porque ya una vez me comentabais que muchas de vuestras incidencias es que os piden segundas opiniones y sois bastante expertas entre todas en sacar con puntería, ¿no? Lo que le sucede, pero lo más bonito de esto es ver cómo utilizáis esto pues, para crear el programa de intervención, ¿no? Tenéis una intervención fija, se modela en base a los resultados de la evaluación. ¿Qué os da la evaluación para crear esa intervención, ¿no? Quiero hablar ahora un poquito de esto para que la gente sepa, ¿no? cómo trabajar. En primera instancia, es muy buena esta pregunta, Miguel, porque no tenemos una batería fija de evaluación. No es que todos los niños que entran hacen la misma evaluación. Lo que para nosotros sí es importante es saber cuál es su nivel de funcionamiento cognitivo, porque tenga la patología que tenga a nivel emocional o psiquiátrica, eso va a condicionar en parte también nuestras intervenciones, porque por más que tenga un trastorno del estado de ánimo, si está mal académicamente, yo sé que eso va a ser un estresor más que eventualmente voy a tener que ayudar a corregir para que el tratamiento específico del trastorno bipolar, supongamos, mejore. O sea que para nosotros no son como situaciones estanco. Bueno, nos manejamos con lo psiquiátrico y no le damos importancia a lo académico, no, creemos que nivel intelectual y funcionamiento de funciones ejecutivas cognitivo para nosotros es muy importante realmente. Eso como primer lugar, eso en general es parte de nuestras baterías. Y después evaluamos si tiene que tener una evaluación de terapia ocupacional o de lenguaje o emocional o neuropediátrica, o sea, a partir de eso los ingresos son a partir de los neuropediatras o de los psiquiatras según lo que la persona que hace el primer triage telefónico define junto con el motivo de consulta del padre. Y a partir de ahí nosotros nos juntamos sobre el material del paciente y entre todos nosotros tenemos una reunión fija semanal donde discutimos sobre los aspectos de este paciente, pero en la reunión estamos todos, desde los médicos, o yo que soy la coordinadora del equipo, hasta el terapista recreacional, o sea, todos formamos parte del equipo y muchas veces realmente entramos en discusiones reales, teóricas entre nosotros o desde lo que es el paciente para poder comprender lo que le está pasando, a qué responde. Si responde a un trastorno por déficit de atención, a un retraso global del desarrollo, a un trastorno del espectro autista, tenemos también un equipo que hace ADOS, o sea, nosotros vamos tratando de limitar este funcionamiento de dónde surge, y a partir de ahí esbozamos un diagnóstico con sugerencias. Nuestros pacientes, las sugerencias las pueden hacer o bien con nosotros o bien por fuera. Muchos de nuestros pacientes vuelven a su lugar de origen o vuelven con su cobertura médica y hacen estos tratamientos ahí. Y si siguen con nosotros, el diseño también se va reevaluando cada 6 meses. Una vez al año se hace una reevaluación de aquella área que se está trabajando, si es neuropsicología, una vez al año, alguien que no está tratando al paciente, alguien que no tiene un vínculo estrecho con el niño, lo va a reevaluar con aquellas técnicas que sean necesarias. Si estamos en un proceso atencional, no vamos a tomar de vuelta un WISC, que es una técnica larga y que necesariamente no cambia o no tiende a cambiar tanto, pero sí el aula, sí funciones ejecutivas, sí funciones pedagógicas. O sea, eso lo vamos a reevaluar año a año para poder ir discriminando mejor dónde tenemos que poner el énfasis para el próximo periodo. Intentamos que los tratamientos sean lo más cortos y focalizados posibles, ya que entendemos que los chicos en etapa escolar tienen un montón de otras cuestiones que no tienen que ver solamente con un tratamiento, y que tratamos que vayan al club, que hagan deportes, que hagan actividades recreativas, o sea, que vayan a los grupos de recreativos, a los scouts, como yo siempre digo, que son una gran ayuda para muchos de nuestros niños. Entonces, en ese sentido tratamos de ser muy cuidadosos con el tiempo de la familia. Porque por más que tenga una cobertura médica o no, la verdad que el tiempo que uno invierte en ir a hacer un tratamiento también es mucho.
más allá de que pueda costearlo o no. Así que un poco esa es nuestra modalidad de trabajo. Perdón, André, no, lo cierto también esto es que muchas veces hay como que renovar también un poco la motivación del paciente, ¿no? Y de la familia, la adherencia, ¿no? Entonces muchas veces reevaluar y volver a pensar juntos, saber cuál es el tratamiento que podemos mantener durante un año entero, también se hace necesario, ¿no? Sí, lo que decía, esto no siempre los resultados que tenemos para después planear la intervención. En algún momento nos vimos obligados un poco, todos venimos de, digamos, formaciones similares, pero bueno, al trabajar en interdisciplina hay muchas cosas que cada uno no sabe de la disciplina del otro, y eso está muy bien, pero en un primer momento tuvimos un momento de capacitación general, ¿no? Entre todos nosotros exponíamos un poco conocimientos generales, para que después haya este lenguaje común, ¿no? Y ahí sí es mucho más fluida esta reunión que tenemos semanal, que hay cosas que, digamos, que tenemos un lenguaje común, ¿no? Y eso se hace un poco más fácil para la discusión o para plantear un poco los tratamientos. Eso la verdad que es bastante importante para destacar. Qué bueno. Yo lo que estoy comentando es que lo primero a descartar o evaluar son la capacidad cognitiva, porque eso hace de raíz primigenia, ¿no? Para todo lo demás que pueda tener, de nada sirve si no se ha descartado correctamente un trastorno del neurodesarrollo o un trastorno del aprendizaje. Eso es lo primero, ¿no? Para poder continuar. Si hay un problema emocional, no podemos ir directamente a por él sin saber primero que hay otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sí que tenéis siempre fijo en la batería de evaluación, o sea, ¿hay algo que sí esté siempre ahí para hacer ese descarte y poder identificar? Sí, la verdad es que, a ver, tomando un poco el WISC, los Bachelor, digamos, como un perfil de funcionamiento, ¿no? Más allá, digamos, de los números cerrados de coeficiente intelectual, sí, hoy el WISC es mucho más amplio de lo que se conocía antes como una única puntuación, y eso también, el perfil de funcionamiento, los índices secundarios, todo eso también nos ayuda mucho para ver el perfil del paciente. Y muchas veces lo tomamos sin dudar de su potencial cognitivo, pero bueno, es una valoración del funcionamiento actual del paciente y nos da mucha información, no solamente para la parte diagnóstica, sino también para el abordaje. Pero sí, en general, siempre se toman los Bachelor completos. Salvo que la situación sea de una emergencia psiquiátrica y obviamente todo esto se pasa por alto y se prioriza la emergencia psiquiátrica. O sea, un paciente que está en una crisis maníaca no le voy a tomar porque sé que va a estar totalmente interferido por su conducta. Pero si no, sí, creemos que es lo que nos da, a mí me permite pensar al paciente, yo veo los valores, veo memoria de trabajo, veo toda la cuestión de razonamiento fluido, o sea, todos tenemos un leve conocimiento, así como los chicos tienen conocimiento de cuestiones semiológicas psiquiátricas. Entonces, a mí me es muy útil ver los puntajes internos del WISC. Me es muy útil también para explicarle el funcionamiento a la familia. En ese sentido, es un test que para nosotros realmente ha sido y ahora lo tomamos también virtualmente, lo cual hace que realmente sea una medida que estamos muy acostumbrados a usar, junto con las cuestiones neuropsicológicas. Salvo que venga con una evaluación reciente donde se le haya administrado, sí, siempre lo... El test en este caso sí que tiene influencia del aprendizaje, ¿no? Como hay otras herramientas que en este caso sí que... Qué bueno. Pues bueno, nos mostré los casos clínicos que hay preparados. Estoy seguro de que estamos todos esperándolo. Pues yo, ¿sí? Pasa lo que esperan. Ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, ¿empezás? Bueno, acá trajimos 2 casos clínicos para mostrar. Este es un perfil muy típico de trastorno por déficit de atención. Generalmente siempre los informes de aula, que ya te vienen todos completos y apenas se termina la evaluación te sale el informe para imprimir, siempre está este gráfico general donde te va mostrando las puntuaciones. Cuanto más arriba está el puntaje, más descendido o más alterado está. Perdón, no, dale. No, pensé que querías leer algo ahí. No. Esto es lo que te digo, que por ahí en los gráficos generales no siempre
se ve bien el rendimiento del chico. Si esto se hace un promedio de las puntuaciones, vos sabrás más de toda la estadística que hay detrás de estas pruebas, pero me habla del funcionamiento general. Lo que es rico de estos gráficos es ir comparando el funcionamiento en las distintas pruebas. Por ejemplo, acá te muestra cómo es el funcionamiento de este chico con y sin distractores. A medida que va realizando la prueba van apareciendo distintos estímulos distractores, ya sean auditivos como visuales, y cómo este paciente funciona en presencia o ausencia de estos distractores. Entonces, bueno, acá se ve que con distractores, que sería la línea celeste, su desempeño disminuye. Y acá esto nos sirve mucho ver cómo las gafas tienen este sensor que mide el movimiento de la cabeza, ver cómo se movió a lo largo de la evaluación y respondiendo a qué estímulos, ya sean auditivos o visuales. O sea, para los que no lo conocen, vos tenés que pasar, Sofía. Este es un test interesante porque dura 20 minutos. Durante los primeros 10 hay varios estímulos que se van ofreciendo al chico, siempre con una consigna que tiene que seguir lo que el docente le va a ir diciendo, que él va a tener que apretar un flick, que es un botoncito, cuando el docente aparezca algo en la pizarra. Y pasan cosas que pasan en la vida diaria, o sea, un chico tira un lápiz, otro tira una pelotita de papel, pasa una ambulancia, y esto es lo que los chicos, cuando uno les pregunta, ¿qué cosas te distraen en el aula? Y me distrae cuando mis amigos están hablando atrás, se me caen las cosas, estoy pendiente de lo que pasa en el patio, mientras hay dos mamás que están hablando y quiero saber qué pasa. O sea, estas son las cosas que suceden y están recreadas en este ámbito. Y es muy interesante porque esos estímulos que los chicos ven hoy en una situación virtual no difieren en gran medida de lo que ellos viven en el aula, ¿no? Sí. Perdón, me río porque sus respuestas también, ¿no? O sea, todo lo que es la observación conductual también, porque los distractores son un chico que le habla a otro chico, un papelito que tira en la ambulancia que pasa, y también ves a los chicos, al más impulsivo reacciona de una manera, al desatento reacciona de otra, y tener, digamos, conductualmente uno lo ve en el escritorio moviéndose o respondiéndose o enojándose con el amigo porque lo interrumpe, o sea, es valioso desde ese punto también. Justo este caso desde un paciente que evalué hace poquito, así que lo tengo fresco, y era tal cual. Le respondía a todos los chicos, le decían cállate, o el profesor se ponía a dar vuelta por el aula y la seguía con toda la mirada y le hablaba al profesor. Vas teniendo mucha información de lo conductual, que si bien por ahí no registra todo la prueba, está bueno ir anotándolo, pues te da mucha información de cómo se puede desenvolver en la vida cotidiana dentro del aula real. Bueno, y eso a mí me parece que es interesante, porque no sé qué pasa en otros países, pero en nuestro país muchas veces los docentes son bastante reacios a contestar encuestas tipo SNAP o todo lo que son los corners, porque no quieren ser responsables de un diagnóstico. Y la verdad que a veces uno les pide algún tipo de reporte narrativo, pero en general hay un grupo grande de docentes que están como bastante... nos inhiben bastante el conocimiento dentro del aula, no nos permiten saber mucho, más allá de que, bueno, nosotros pedimos cuadernos de comunicados, que es donde los docentes se quejan a los padres todos los días de sus comportamientos que hay en nuestro país, pero esto también nos permite meter el ojo dentro del aula a nosotros. O sea, esto que a veces no nos es tan fácil acceder, a veces uno dice, me gustaría ser mosca para estar dentro del aula y ver cómo se comporta este niño. Bueno, esto es una manera, ¿no? Estamos como de alguna manera recreando esa situación para que nosotros conozcamos su desempeño conductual, básicamente. Bueno, y este es... Bueno, acá en el gráfico 4 que muestra el tipo de ejercicio, como decía Andrea, el chico tiene que estar sentado, que son en total más o menos 18 minutos la prueba, siguiendo instrucciones que le da el docente. Se divide en dos pruebas principales. La primera prueba está más cargada de estímulos, se tiene que responder de forma más rápida y se evalúa más el control inhibitorio. Y la segunda tarea es por ahí más pausada, más monótona, más lenta, donde se evalúa más el sostenimiento atencional. Entonces, ver ahí con qué tipo de tarea funciona mejor este chico en particular, este paciente, si necesita
estas tareas que le demanden más esfuerzo cognitivo, donde tenga que estar bien alerta a lo que va pasando y tenga que estar constantemente haciendo algo, o si funciona mejor por ahí en tareas más pausadas, más monótonas, donde no tenga tantos estímulos distractores. Entonces esto sirve mucho después a la hora de hacer los informes para las escuelas, le da mucha información a los docentes. Bueno, pues también te muestra el canal auditivo y sensorial, si comete más errores o si se saltea más información auditiva o visual, que este sería el gráfico número 5. Y acá de vuelta te muestra cómo este paciente en particular tenía que enfocar la mirada al pizarrón, cómo miró para cualquier lado y cómo iba respondiendo a los distintos estímulos distractores que iban apareciendo, girando la cabeza constantemente. También se movía en la silla, de hecho en un momento se paró. Bueno, esto te da mucha información de cómo puedes llegar a moverse también en el aula real. La próxima, Sofi. No, de estos, perdón, porque hay muchos gráficos, y de los que nosotros usamos en general, porque hacemos un informe general de síntesis de lo que es la evaluación, y seleccionamos algunos informes del aula, después anexamos obviamente el informe, pero uno de los que más información nos da es este primero, el gráfico 4, que compara un poco el desempeño del paciente en los dos ejercicios, ¿no? Porque uno, esto como decía Mica, uno muy cargado de estímulos y otro más monótono, y en general siempre suele haber ahí un perfil bastante interesante para analizar. Porque ahí aparte lo que nos da la posibilidad es de ver si el chico se distrae con estímulos externos o con sus propios niveles de distracción interna, y eso también a mí me da una pista después. Si hay mucha dispersión en los momentos donde hay menos estímulos, significa que sus niveles de distracciones son más bien de sus propios pensamientos. Y ahí es donde yo entro como psiquiatra a evaluar bien qué tipo de pensamientos. El chico con déficit de atención va a decir que se distrae de la nada y no sabe en qué piensa, o piensa en lo que va a hacer después a la tarde en su casa. Pero el chico que tiene un trastorno de ansiedad también va a decirme que se queda pensando en dónde está la mamá, si la habrán robado, si habrá tenido un accidente, cosas que son bastante usuales, lamentablemente, en nuestras tierras, y entonces los chicos a veces desarrollan trastornos de ansiedad más allá del contacto con la realidad. Con lo cual, a mí también me da pistas en dónde tengo que ir a interrogar más fuertemente. Si bien yo ya hice una primer pasada semiológica, me permite también en la devolución volver sobre esto y ver si hay algún otro dato más que yo puedo sacar. Más de una vez, André, nos habrá pasado perdón que interrumpa, pero me viene a la memoria los pacientes evaluándolos y cómo lo conductual a veces nos saca de dudas, ¿no? Más de una vez que decíamos, este es una DD, una ansiedad, ¿en qué estamos? Y nos ha pasado de levantarse las gafas para asegurarse que estén ahí, ¿no? Esas cosas bien de ansiedad que por ahí no lo vemos en otras situaciones, ¿no? Pero bueno, hay muchos indicadores que sí, que después terminamos de ver la prueba y sí, y el perfil, digamos, es mucho más claro, ¿no? El chico que termina y dice, ¿cómo le fue al otro? ¿Cómo le van a los chicos acá? Sí, ¿Le fue bien? Y a los otros que vos le tomás, ¿cómo les va? ¿No? Esto que tiene que ver mucho a veces con la ansiedad y con lo que se les dispara. Te piden de ver el informe. Sí. Ahí el ice cream. Bueno, y este es el ice cream, es el otro de la prueba de funciones ejecutivas que lo empezamos a administrar este año, hace unos meses. Es del mismo paciente que mostramos recién. Acá, bueno, lo que se evalúa principalmente es lo que es la planificación, la memoria de trabajo y la flexibilidad como una de las funciones ejecutivas más importantes o principales. En esto lo que me interesaba mostrar en estos gráficos es que si bien por ahí en el gráfico inicial de resumen algunas puntuaciones están dentro de la media, como sería planificación o memoria de trabajo, después examinando y viendo más en detalle todo el informe te da mucha información de cómo este chico se va adaptando a la tarea, cómo si planifica si logra planificar desde el principio o necesita por ahí más tiempo y más práctica para poder organizarse y planificar su conducta, cómo es el tema de la memoria de trabajo, la flexibilidad. Esta es una prueba que simulan estar dentro de una heladería y tienen que atender a distintos clientes que van ingresando. Tienen un orden que les da el jefe para poder atender a esos clientes y además tienen que recordar unas recetas de helados para ir dándoselos a medida que se lo piden, y
en la prueba te dice, trata de consultar lo menos posible que puedas el libro de recetas. Entonces, bueno, todas estas cuestiones te permiten ver el funcionamiento de este chico, más el funcionamiento ejecutivo, porque es bien de funciones ejecutivas. Acá, lo que es planificación y memoria de trabajo, en líneas generales le da todo dentro del promedio, y donde se ve más la dificultad es en la flexibilidad. Luego, o sea, a la mitad de la prueba se le cambian las recetas de lado, entonces es ver cómo el chico se adapta a ese cambio, y si va consultando más o menos, y bueno, y cómo va respondiendo a ese cambio de consigna. Acá esto te va mostrando la curva de aprendizaje y cómo se va. Vos, cualquier cosa, corregirme, Miguel, porque vos sabés mucho más que yo. No, yo te estoy escuchando que estás diciéndolo genial. Correcto. Este chico empezó bien, se acordaba bien cómo atender a los clientes, de repente en la mitad de la prueba empezó a atenderlos como él quería, y ahí se ve un poco la curva fluctuante esta de aprendizaje en la planificación. Los empezó a atender un poco a su criterio, y después volvió a llamar al jefe y después recalculó bien. ¿Me pasó, Sofía, la otra? Sí. Y después acá lo que es memoria de trabajo y por último flexibilidad, te muestra la primera parte en esta de ejecución en cada una de las rondas, te muestra arriba los helados que dio bien y abajo cuántas consultas hizo para poder dar bien los helados. Entonces, en la primera parte hace dos consultas al principio, pero después no vuelve a consultar, y si bien comete algunos errores, su desempeño general es bastante bueno. Es un paciente con 9 años, así que bueno, hay que tener para la edad. Y después del cambio de consigna, ahí te das cuenta que hace mucha más consulta, ya se empieza a distraer, ya además ya venía de bastante tiempo de hacer esta tarea, ya estaba cansado, ya interfirió mucho lo atencional, y cómo empieza a hacer más consultas y sigue teniendo errores, ¿sí? Y después, bueno, se ve también en la flexibilidad que va cometiendo errores en la segunda parte, no por rigidez, sino por esto de impulsividad en él. Es un paciente muy impulsivo. Bueno, entonces esto de la interferencia, las perseveraciones te permite ver si es más de rigidez cognitiva o si es más de impulsividad. La verdad que está muy bueno porque da mucha información. Es interesante. Cuando cambian las recetas, en la segunda parte del test, al cambiar las recetas, si el niño se equivoca, error de interferencia, pero si le da la receta de la vez anterior, cuenta como perseveración, que tiene un matiz un poquito más de rigidez cognitiva, más obsesivo, que no abandonan las recetas anteriores y se aprende las nuevas, sino que se quedan, ¿no? Pues en las anteriores. Le ha pedido un helado número 1 y el niño, en vez de darle el nuevo número 1, como que se queda atascado ahí y le da el de la vez anterior. Sin embargo, hay niños que, como dices tú, ¿no? Que era más impulsivo y simplemente se equivocaba porque se le vino un poco encima, ¿no? Aunque... Sí. Y también, digamos... Perdón, Andrea. Este es un paciente interesante porque ya fue evaluado por primera vez hace 3 años, donde había algunas cuestiones atencionales, pero no teníamos el aula, y fue evaluado clínicamente y con un test neuropsicológico, y habíamos determinado que tenía un trastorno de ansiedad y un duelo que no había terminado de hacer, un chiquito que falleció su padre hace unos años. Hoy vuelve a la consulta porque desde el colegio y desde la psicoterapeuta que tiene afuera nos plantea que ven muchos síntomas de déficit de atención, y cuando reevaluamos la situación, clínicamente hoy había muchísimo, ya no hay tantas cuestiones ansiosas ni depresivas, está mucho mejor en ese aspecto, y este es el test, aparece mucha impulsividad que antes se había interpretado como parte de un síndrome afectivo, básicamente. Entonces hoy puedo hacer un mejor despeje de la situación a través de estas técnicas que me aportan las chicas. Qué bueno. Claro, es que al final, en menos de una hora, tenéis una cantidad de información de su entorno, de cómo funciona él en un entorno habitual, que es, vamos, eso mediante entrevista,
es casi imposible de sacar, necesitan muchas horas y muchas personas. Como comentabas tú, Andrea, que no siempre pues, los profesores tienen el tiempo o la disposición de colaborar a aportar esa información, y es algo de todos los días en el aula que al final en 20 minutos lo puedes extraer, ¿no?, de una prueba, y lo puedes ver tú claramente, porque por desgracia o por suerte, no sabemos muy bien, nosotros como profesionales no podemos irnos al aula a observar a los niños para poder analizar y ayudar bien a plantear estas estrategias, ¿no? Sí, todos los test anteriores de atención realmente eran bastante poco atractivos para los chicos, porque desde los test de lápiz o los test de el CPT y demás, que son test que realmente en su momento fueron muy revolucionarios, vamos a ser honestos, yo tengo muchos más años que ustedes, y en ese momento para nosotros tener un CPT era lo más, ¿no? Pero la verdad que con el tiempo los chicos fueron aburriéndose de esas cuestiones, y ellos avanzaron muy rápido en lo que son las estrategias de utilización de la computadora y demás, con lo cual quedaron perimidos de alguna manera. Y también sabemos que un niño, cuando uno lo llama para hacer una evaluación, siempre viene viene traído, viene obligado, viene con la sensación de que va a ser evaluado, y el poder plantearle que vamos a hacer, yo siempre les digo, bueno, yo te voy a derivar con colegas que van a hacer unos test de realidad virtual. Las chicas lo van poniendo en el momento de la entrevista que sea más útil para subir la motivación, porque están aburridos de que les den una hoja de papel y un lápiz. Muchos vienen muy evaluados. Y esto realmente les genera un plus, donde la motivación, como cuestión de atracción, nosotros lo podemos sacar del medio, ¿no? O sea, el aburrimiento. Obviamente que la motivación en el TDAH es muy importante, no vamos a dejar de verlo, sabemos que esto es una de las funciones deterioradas del TDAH, pero en este sentido, sabemos también que los TDAH, después de un rato de que se les ofrece una propuesta, deja de ser motivante, y esto es lo que vemos en el aula. El aula puede ser, la motivación puede actuar a favor los primeros 5 o 7 minutos, después ya nada, entra en el circuito de esto, ya sé lo que pasa, y la motivación baja cuando es un TDAH. Entonces, eso de que dure 20 minutos también es interesante. Qué bueno. Sí, evalúa bien lo que es el sostenimiento. Y eso es otra cosa también. Sí, sí, Sofía, habla. No, perdón, es que decir esto, ¿no? De la curva, de cómo van rindiendo, en la medida que nos fuimos familiarizando más con las técnicas, pudimos ver algunas sutilezas que por ahí no estaban reportadas, digamos, en los resultados. Comparar aula y ice cream, que bueno, que nos resulta bastante importante por esto que de repente el paciente empieza en algún momento estrategias que tenía, y esto tiene que ver un poco también con su perfil atencional, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que son las curvas, ¿no? Algunos necesitan un poquito más de tiempo para habituarse a la técnica y en función a eso responder mejor, otros al revés, otros empieza a caer el rendimiento en la medida que van avanzando los minutos. Entonces también la curva de funcionamiento es muy interesante para cualquier estrategia, ¿no? Sí. Este paciente en particular, bueno, que había mostrado el gráfico de cómo iba planificando y su curva de aprendizaje, a la mitad de la prueba le dijo a una, no, yo no te voy a atender. Se plantó en la mitad de la prueba y dijo, a un cliente. Sí, a una clienta, no, ese gusto de helado, no te lo voy a dar, no, andate, y ves estas cuestiones conductuales que van aflorando, la verdad que estaba muy bueno y es muy interesante. Le contestaba o se distraía con carteles de la heladería, la verdad que está muy bueno. Se siente allí, ¿no? Como si real, como si fuese todo real, ¿no? Sí. No, es muy gracioso. He tenido niños que en aula cuando oyen el distractor que hacen pss, pss, por detrás, los he visto como a ver, girar por Totalmente. Este es un caso muy interesante, ¿no? Sí. Es un caso muy interesante. Este chico es un chico de 14 años hoy. Es un paciente que, lo vamos a hacer rapidito, así queda por ahí tiempo para las preguntas, que tiene, como verán, un muy buen nivel de intelectual. Viene medicado a esta prueba y realmente es un chico brillante, con un desajuste en lo social importante.
si bien si vemos que en el WIS en claves y en búsqueda de símbolos hay una bajada en su funcionamiento, en relación a su funcionamiento, fíjense cómo le da visoespacial, cómo le da todo lo que es razonamiento fluido, ¿no? Es un chico que tiene un muy buen potencial, a nivel atencional tiene un funcionamiento muy por debajo en el WIS. ¿Me pasás eso? Esto era para mostrar cómo nos sirve ir correlacionando toda la información que nos da el WISC, que nos da muchísima información, con las distintas pruebas que vamos usando, tanto de lo atencional como de lo ejecutivo. Ya el WISC te da mucha información de eso, y ir correlacionando y ir pudiendo entender mejor al paciente. Sabemos que es un chico con TDAH porque lo venimos tratando hace ya un par de años. Su curva de funcionamiento en el aula realmente es un aula normal. A diferencia del otro. Del otro, claro, este chico ya está tratado, está medicado, hace psicoterapia, pero el resto, claramente su nivel de funcionamiento con un colegio bilingüe, un colegio internacional, y funciona relativamente bien, con dificultades en cuestiones más de planificación, de organización, que se quejan los docentes, de autonomía, y básicamente en cuestiones que nos plantea la familia y el contexto mismo escolar, que es un chico rígido. Muy rígido. Muy rígido. Sí. Una cosa con este chiquito, primero con lo que tiene que ver con la interpretación de las puntuaciones de aula cuando hay altas capacidades, o no altas capacidades, pero digamos un CI elevado, como el caso de este chico, como, digamos, muchas veces da estas puntuaciones y hay que ser mucho más meticuloso en evaluar estas discrepancias, porque la verdad es que en los resultados finales dan buenas puntuaciones, pero bueno, cuando uno se mete más en el análisis más preciso, a veces empieza a ver un poco el perfil. Y esto de que sea rígido, Mica, esta la tomaste vos, no lo sé, pero digamos, conociendo a este paciente, sabiendo que es rígido, no movió la cabeza, sí. Rígido, o sea, le decís no tenés que mover la cabeza y mirar, y ahí hay actividad motora cero, o sea, ahí está su rigidez también, ¿no? Rigidez en todo el sentido de la palabra, realmente el diagnóstico de él, después ahora lo vamos a ver, es una especie de robot en algunas cosas, ¿no? Es muy rígido. Fíjense el perfil de movimiento. La verdad es que esto es un paciente que no movió la cabeza de la pizarra, porque esto es los sensores de movimiento cefálico que uno interpreta que tiene que estar normalmente dentro de este recuadro verde, hasta el amarillo es esperable, y ustedes vieron que el anterior había puntos de mirada en todo el recuadro. Él se quedó fijo. La próxima. Pero ahí ves un poco eso de canal sensorial auditivo, por más de que le dio todo dentro del promedio, como con la información auditiva su desempeño baja. Me pasó después, claro. Acá este es el auditivo. En el gráfico 5. Me pasó, ni bien terminé el aula, después yo le tenía que tomar una prueba de memoria y no me escuchaba, le tuve que repetir 20 veces la consigna, se me distraía, y le decía, ¿escuchaste? Sí. Le digo, bueno, ¿qué tenés que hacer? Y no me había escuchado. Entonces, como esto del canal visual y auditivo te aporta información para ver cómo es su funcionamiento. Él con lo auditivo, la verdad que se saltea mucha más información y su rendimiento baja. La próxima, Sofi. Ahora, si querés, pasamos al ice cream. Sofi. Ay, no sé si se quedó. ¿Qué pasó? Ahí te pero pasó la... Ahora. Bueno, ahora sí. A ver. No pasó. Perfecto. Bueno, ¿es la misma persona de este gráfico? Sí. Sabía ¿No que ahí está, ahí se ve. Ah, Ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, como había dicho Andrea, del colegio reporta muchas dificultades para organizarse y para planificar. Acá se puede ver mucho, bueno, en el gráfico general, muy bajo todo lo que es el desempeño en planificación. La memoria de trabajo le dio bien, y después en flexibilidad, a diferencia del otro paciente, que sus errores eran más por impulsividad, acá se ve más por rigidez
porque por las perseveraciones que hacía, cuando se le cambia la consigna, que igual después hablo en el otro gráfico, cuando se le cambia la consigna se queda pegado a las recetas anteriores y comete esos errores por seguir dando las recetas, como que le cuesta adaptarse al cambio. Es un paciente que como en las instrucciones te dicen que tenés que tratar de consultar la menor cantidad de veces las recetas y tratar de no llamar a tu jefe delante de los clientes, no consultó nunca, que ahora lo vamos a ver, no consultó nunca y no llamó nunca al jefe, lo llamó casi al final, que ahí se ve un poquito que empezó a mejorar al final, pero al principio no se acordaba bien el orden que tenía que otorgar a los clientes, entonces todo lo que es planificación le dio muy descendido. La próxima. Pásame la otra, Sofi. Acá ves lo que es arriba, que es los aciertos que hace en la entrega de helados, y abajo las consultas que hace. No hizo ninguna consulta durante las rondas. Si bien en la primera parte hizo un solo error, la segunda parte le costó ahí, como se ve, le costó el cambio al principio. Cuando se le cambian las recetas, le costó adaptarse al cambio. Igualmente no consultó y después mejoró y su rendimiento después estuvo dentro de lo esperado, pero le costó mucho eso el cambio y esto de no querer consultar, porque le habían dicho en la consigna que trate de no consultar el libro de recetas. Entonces ahí se ve esto de la rigidez que hablábamos y esto de la flexibilidad cognitiva que se ve muy afectada en este paciente. Y esto era bueno para comparar, a diferencia del otro, que era un perfil bien más puro de lo que es déficit atencional, y más lo que es el funcionamiento ejecutivo, más la rigidez, más otras cuestiones sociales, de habilidades sociales, que tiene, bueno, hacer un poco la comparación. Me parece, de hecho, un apunte que suelto increíble que sin consultar el libro aprenda por ensayo y error de forma deductiva cómo son las recetas. Vaya tela esto, Ali, que eso es complicado, ¿eh? Yo necesitaría mirar el libro para poder remontar. Así que... El diagnóstico secundario, el comórbido del déficit de atención de esta criatura, ¿no? Que tiene un trastorno de Asperger, tiene un síndrome de Asperger. Entonces, es muy inteligente, ha compensado su perfil atencional hoy, pero sus rigideces siguen estando. Claramente. No ha desaparecido porque es parte de su estilo. Y esto es lo que más dificultades le trae. Y también se pudo ver en otras pruebas, no sé, tomamos unas pruebas de habilidades matemáticas donde tenía que resolver distintos cálculos y le pasó cuando llegó a una división, no se acordaba cómo era la división, y se bloqueó, y le digo, bueno, seguí con otras cuentas, no pasa nada. No pudo seguir, se quedó en la división y hasta que no terminaron los 15 minutos no se movió la división y bueno, obviamente le dio bajo el puntaje por esto, porque se bloqueó y por esta rigidez de no poder seguir con otra cosa, y hablando con la mamá también le pasa en el colegio, entonces bueno, esto sirve después para poder darle orientaciones a los docentes, saber cómo trabajar con él, qué cosas le van pasando a medida que va respondiendo en las distintas tareas. Sí, y este es un chico que tiene también, no me acuerdo qué hace el papá, pero que se mudan de país en país, entonces la verdad que también están muy demandados de lo que tiene que ver con la adaptación. Entonces también en su momento apenas Argentina requirió tratamiento enseguida porque estaba costando mucho la adaptación, y acá lo vemos también en los gráficos, ¿no? Pero cada 3 años cambian de colegio, creo que ha estado en Hong Kong o en un país asiático, ha estado en Brasil, ha estado en Estados Unidos, y hoy vuelven a Brasil en breve, pero es un chico que realmente tiene muchas dificultades, más allá de los cambios, que muchos de estos chicos con tanto cambio les cuestan, a él le cuesta doblemente porque su trastorno más de relación le complica. En el mejor lugar que estuvo fue en Estados Unidos, donde realmente lo relacional le pedía mucho menos. Acá, siendo latinos y donde todos incluso está su familia de origen acá, le exigía un nivel de vinculación afectiva y social que él no estaba acostumbrado realmente. Así que... Yo
increíble. O sea, me han parecido súper interesantes y el hecho de ver cómo, pues bueno, tener una variedad de herramientas diagnósticas es perfecto porque solo con el WIS y con el aula no había la información final que habéis podido sacar gracias a la STEAM, ¿no? Entonces, es lo en un protocolo y de eso que al final es un talento que os distingue allá en Argentina, en ECO, que es lo que, pues esa segunda opinión que siempre piden, esa profesionalidad para evaluar, porque al final encontráis, ¿no? ¿Dónde está el punto? Pues bueno, quería pasar ahora a las preguntas, porque han hecho unas preguntas bastante interesantes. Quería pedirte, Sofía, si podrías poner, por favor, un momento las diapositivas encima de donde se ve un gráfico de aula. ¿Este? Perfecto, esa, por ejemplo, está bien, porque nos pregunta José Antonio, creo, nos dice que a qué puntuaciones se refieren. Los CPT con los que han estado, bueno, se han mencionado el CPT, por ejemplo, con eso, aula, en general los test atencionales siempre dan las mismas puntuaciones, que son omisiones, comisiones, media de tiempo de respuesta, desviación del tiempo de respuesta. Estas son las que, bueno, las omisiones son problemas de atención sostenida porque son fallos por no pulsar, comisiones son fallos por pulsar, y luego son pues, los cálculos matemáticos que hacen los programas para eso. Esto se enlaza con otra pregunta que aquí sí me gustaría que ustedes participen, en la que preguntan ¿qué valor le dan ustedes a los distintos CPT que hay? Por ejemplo, Moxo, TOBA, CONEX o Aula. En plan, en la comparativa que tienen ustedes como profesionales, ¿por qué al final deciden quedarse con Aula? ¿Qué es lo que la hace distinta o mejor que a los demás? ¿Realmente es mejor que a los demás? Yo sí tengo una respuesta, la diré luego, pero quiero que ustedes... Nos resulta... Dale. Dale. No, nos resulta primero mucho más ecológica. Mucho más ecológica. La verdad que al simular un escenario de la vida real, nos evitamos un poco lo que tiene que ver con, muchas veces nos ha pasado de tomar algún CPT, por ejemplo, y que no resulte acorde al funcionamiento del paciente. Sí ha sido real la puntuación obtenida en ese momento, pero la verdad que es una tarea muy tediosa, que son pocas las veces que uno tiene esa magnitud de demanda atencional, ¿no? Entonces muchas veces no termina reflejando el rendimiento general de la atención del paciente. Ese punto, la verdad que es muy precisa, las valoraciones de cada una de las actividades que se demandó durante esos 18 minutos está medida, y eso nos permite inferir un montón de cosas. Eso yo no lo he visto en otras pruebas. Es verdad que son los mismos esquemas de comisión, velocidad, desviación, ¿no? Variabilidad, pero bueno, es obviamente actividad motora, ¿cómo se llama? La comparación de auditivos y visuales. La verdad que todo esto no lo tenemos, todas estas puntuaciones complementarias no lo hemos visto antes. Andrés, no sé. No, yo lo que pensaba es que, a diferencia del CPT, no deja de ser, o del TOBA, una herramienta que es muy atractiva. O sea, yo creo que nosotros como evaluadores de los niños, en algún punto tenemos que poder atravesar el tedio de que son traídos a una evaluación a disgusto. Ningún chico viene a gusto a ser evaluado, es lo más raro. Entonces, en ese sentido, nos da un plus, por lo menos en una primera instancia. Después los vemos funcionar adecuado como son, pero nos permite entrar de una manera menos a los tirones, ¿no? O sea, logramos algo que para ellos es diferente, y eso me parece que va en beneficio de la evaluación. ¿Nos ha pasado alguna que otra vez de que por ahí el paciente se saca las gafas o no la quiere terminar o no quiere hacer la prueba de realidad virtual, y ahí sí, obviamente, tomamos otras pruebas? Que le tenga miedo, que también es un dato. Sí. Que un chico le tenga miedo, a las gafas de realidad virtual, es un dato semiológico interesante, porque no cualquiera se atemoriza de algo que es muy común para ellos. Y nos permite, los chicos, posturas, ¿no? Porque están diferentes
está en diferentes idiomas. Hemos tenido pacientes bilingües o que han venido del exterior y que hemos tenido que evaluarlos y tenemos la opción de cambiar el idioma. Eso es algo que realmente es muy útil. Porque yo, si voy a evaluar en español a un chico que viene de Estados Unidos y que en realidad solamente habla inglés, y la verdad que voy a tener una limitante importante ahí, en el momento de la expresión de la consigna. Que bueno, yo lo que iba a decir es que siempre puedo tener una herramienta pues, para contrastar, ¿no? Que mira lo mismo, que siempre pues, que falle la primera opción, pues esté ahí. ¿Por qué yo elegiría de primera opción? Acá en este caso quería que contestaran ustedes porque es una experiencia más de clínica. Yo soy investigador, entonces yo lo único que voy a hacer es ser muy repelente y apoyarme en los datos, ¿no? Entonces, en un análisis estadístico ante cientos y cientos de pacientes con y sin diagnóstico, es la mejor prueba la que en datos de fiabilidad, sensibilidad, pues ofrezca, ¿no? Entonces, en este caso, si haces una comparación, una breve revisión sistemática de lo que ofrece las distintas pruebas, pues normalmente no vas a encontrar pruebas que superen una fiabilidad de Cronbach en cuanto a cuestionario de 0,6. Los informatizados van entre 0,6 y 0,7 largo. Ahora tiene una fiabilidad de 0,97 sobre 1 en Cronbach. Entonces, es una pasada. Es pasar por alto y tranquilamente. Es decir, está midiendo lo que quiero medir. Y eso es increíble. En cuanto a sensibilidad, distingue correctamente un 95%. Y eso los otros tres test no lo consiguen. Entonces, realmente, en sí, la prueba, bueno, pues, gracias a su entorno ecológico, pierde muchos sesgos. El sesgo del evaluador, el sesgo del ambiente, y eso protege y cuida los datos, ¿no? Para que sean lo más pulidos, perfecto que pueda. Y en mi punto de vista como investigador muy purista, ¿no? Es lo que a mí pues, me interesa muchísimo, pero claro, yo cuando veo una intervención, a mí la fiabilidad del test no me va a ayudar a nada más que a sentirme seguro de lo que estoy midiendo. Sin embargo, lo que ustedes dicen de lo que ven en consulta, que son capaces de ver lo que un profesor nos cuenta del aula, me parece precioso. O sea, que es cuando la investigación y la clínica se dan de la mano y dan unos resultados muy bonitos. Sí, es que aparte, Miguel, más de una vez te hemos mandado por mail para que nos ayudes a leer alguna puntuación. Nos pasa eso, que a veces tenemos que aunar cosas y no nos resulta tan fácil, o vemos algunos perfiles que nos resultan difíciles de entender, ¿no? Sí. Es que, bueno, al final, muchas veces se espera que hay una prevalencia alta. Por ejemplo, llegan a consulta mucho tipo de un perfil, pero no deja de ser un examen atencional. Que hay mucha gente como que lo encasilla en la prueba del TDAH, pero no es eso. Es un test de evaluación neuropsicológica de la atención y muchas veces es recomendable totalmente aislado que un compañero vea el informe y interprete como que está viendo en esos resultados. A mí hay personas que mandan un informe y yo lo he leído y me han dicho, me estás describiendo al niño, ¿no? Y eso es muy interesante. El otro día con Andrea pasaba que estábamos viendo un informe de Einstein y le decía a los padres que estaba describiendo a su hija, ¿no? Y no lo había visto. Entonces... Y eso me parece que es fundamental, ¿no? Darnos herramientas fiables para poder sostener la observación clínica. Recién un colega de México, el doctor Redendiz, decía, no hay una prueba única para hacer un diagnóstico, y obviamente el TDAH sigue siendo un diagnóstico clínico, esa es la prueba gold standard, el diagnóstico clínico. Lo que pasa es que esto nos da muchísimas herramientas para poder después mostrar también a los padres y que sea creíble lo que nosotros decimos. Una de las grandes dificultades que tenemos en nuestro área es que no tenemos análisis que validen como en otras ramas de la medicina. Yo no tengo una resonancia, yo no tengo nada que yo pueda decir, no, esto corresponde, este análisis corresponde a un TDAH. Sabemos que esas cosas no existen, no hay un electroencefalograma, y en este sentido a los padres poder verlo en gráficos realmente los ayuda a comprender y te dicen tal cual. Eso es lo que pasa cuando yo le pido que haga la tarea, eso es lo que pasa cuando yo le pido que traiga mi bolso del cuarto. Estas cosas suceden.
O que Sí. arme su mochila para ir al colegio. Y no quedarse solo con los puntajes y no reducir al chico o al paciente a los puntajes, No. sino mostrar cómo es su verdadero funcionamiento y su rendimiento. Qué bueno. Pues chicas, pues muchísimas gracias por participar. Creo que ha sido muy interesante. De hecho, lo que siempre digo, que gracias a la participación de todo el mundo, pues al final se ha alargado incluso un poco, ¿no? la sesión, pero bueno, siempre da gusto que sea por este motivo. Así que, bueno, yo he estado encantado, me han parecido los casos clínicos súper interesantes, sobre todo el segundo me ha encantado. Quería agradeceros que compartáis cómo funciona INECO, porque yo siempre creo que la ciencia es replicable, así que compartáis vuestro método, puede hacer que otros profesionales ayuden mejor a otras personas, y desde aquí de Tenexplora, pues ya sabéis que podéis dejar desde la página web de información o lo que sea, y estar atentos a nuestras newsletters y redes sociales, porque pronto publicaremos la grabación y haremos también más eventos. Así que muchísimas gracias por participar a todos. Y Sí. nada. Gracias. Mi invitación y a todos por escuchar. Y a todos los colegas de diferentes países, realmente un placer. Gracias a todos. Chau, chau. Chau.